el fútbol argentino en este presente tan particular le da un regalo y una posibilidad concreta a los equipos argentinos para ser candidatos y competitivos en la Copa Libertadores de América. Y la verdad es que particularmente, y con este formato tan extraño de apertura, de clausura, de finales a partido único, pero por sobre todas las cosas de tabla anual, el fútbol argentino con su formato actual, con un montón de problemas y con un montón de déficit que ya sabemos que la Asociación del Fútbol Argentino tiene para con su formato de fútbol actual, la realidad concreta además es que por el formato de la tabla anual y con la posibilidad de ser campeón en la apertura y clasificar a la Copa Libertadores del año próximo, la Asociación del Fútbol Argentino le entrega a los equipos que sean campeones en la apertura y jueguen Copa Libertadores o Copas Internacionales a ser más candidatos que nunca a salir campeones. Y Boca, equipo que hace un rato acaba de ganarle a Central Córdoba 2-1 en Santiago del Estero, se clasificó como segundo a los octavos de final porque también ganó Estudiantes y ahora espera por lo que pase con Huracán, con Barracas, con Racing, con Tigre y con Sarmiento, que van a jugar en el día de mañana, en el día domingo. Boca tiene la posibilidad concreta de poder ser más candidato que nunca en la Copa Libertadores. Y eso no depende de su fútbol, no depende del mercado de pases, sino que depende pura y exclusivamente del campeonato local. Si Boca, que se clasificó como segundo, que a esta hora y en principio juega octavo de final del campeonato con Barracas y va a jugar por lo menos hasta las semifinales en condición de local, puede llegar a salir campeón de la apertura y puede llegar a ser equipo clasificado a Copa Libertadores 2027 en el primer semestre del fútbol argentino, a Boca le va a quedar todo el segundo semestre para enfocarse 100% en los octavos de final de la Copa Libertadores, sin importarle lo que pase con el clausura, sin importarle qué pase con la tabla anual y sin importarle en lo absoluto el ámbito local y también la Copa Argentina. Boca debe utilizar en el primer semestre del año 2025 para ser campeón del torneo de apertura, clasificar a la Copa Libertadores del año que viene y jugar y planificar todo el segundo semestre sabiendo que tiene una sola competencia, la Copa Libertadores de América, y tiene el único objetivo de poder ser competitivo y jugar la final de esta edición. Yo creo que hemos criticado este formato de fútbol argentino, lo hemos criticado en este canal, lo han criticado todos los medios de noticias y me imagino los criticarán ustedes en los comentarios, en sus casas, con sus grupos de amigos, también la gente adulta, la gente grande en los bares, no solamente nosotros los jóvenes en las redes sociales. Yo creo que el fútbol argentino de hoy por hoy, de este formato, de esta dirigencia, de esta actualidad, tiene déficit de formato por todos lados, porque clasifican 16 de los 30 equipos que juegan en primera en los octavos de final, porque clasifica el noveno en la fase previa de la Copa Libertadores y el octavo juega la Copa Sudamericana, porque la verdad es que el título de la tabla anual es cuanto menos debatible y en lo que sucedió con Rosario Central en el año pasado fue un antecedente, para mí, lo dijimos en este canal, recontra peligroso pensando en lo que es la credibilidad de la Asociación del Fútbol Argentino, ente organizador de los campeonatos que reparte los títulos profesionales. Un antecedente peligroso de haber premiado arbitrariamente a un equipo que no estaba jugando por un título, pero corriendo todo eso de lado y hablando analíticamente del presente de Boca y de los octavos de final del campeonato argentino, octavo de final que Boca llega por haberle ganado a Central Córdoba de Santiago del Estero, después de haber puesto suplentes, después de perder contra Cruzeiro por Copa Libertadores, y al fin y al cabo llega de una extraordinaria manera. Y esto no es un análisis post partido de los que solemos hacer en este canal y de lo que realmente se nutre este contenido, el análisis táctico y futbolístico. La verdad es que hoy, y les voy a contar una cuestión personal, transmisión de Deportes al Taco, a quienes, si Diego Molina y Tomás León están viendo este video, que si llegaron hasta acá los 4 minutos de reacción y de análisis, les mando un abrazo grande, pero la realidad es que no quiero grabar un análisis post partido de un partido que no vi al 100%, porque me tocó comentar al Barcelona y el Barcelona fue a las 4 y Boca fue a las 4:15. Por eso no estoy acá para mentirles. Y lo que quiero hablar y lo que quiero hacer es jugar a la futurología y hablar del futuro cercano que va a tener Boca en este mes de mayo, que le va a definir prácticamente todo. ¿Por qué? El mes de mayo a Boca primero le va a sentenciar la Copa Libertadores, la fase de grupos, si pasa primero, si pasa segundo, si queda fuera, qué es lo que va a suceder con Boca, porque termina el primer semestre en este mes de mayo, previo a la Copa del Mundo. Obviamente le va a definir el apertura, porque se termina definiendo el primer campeonato del fútbol argentino en este año 2026, pero también a Boca le va a empezar a definir el segundo semestre. Porque repito, si Boca, con la posibilidad que entrega el fútbol argentino de ser campeón en el primer semestre y clasificar a la Copa Libertadores del año próximo, sale campeón en este primer semestre del año 2026,
va a jugar todo el segundo semestre de la Copa Libertadores de América, probablemente en octavos de final, sabiendo que ya es campeón y que ya clasificó a la Copa Libertadores del año próximo. Recordemos que a Boca en el 2023 le costó clasificar, quedó afuera. En el 2024 otra vez también quedó eliminado de la fase previa de la Copa Libertadores y en el 2025 sufrió también hasta el final. Es decir, qué importante, de cuánta importancia sería para Boca poder salir campeón de este primer semestre y olvidarse del problema de la tabla anual, olvidarse de la Copa Libertadores 2027 y enfocarse pura y exclusivamente a jugar el cierre de la Libertadores 2026, ser competitivo en octavos, presentar un equipo sin desgaste en cuarto de final y cuando te toque el clásico en el medio de las semifinales, como le pasó en el año 2023, olvidarse del fútbol argentino y enfocarse pura y exclusivamente en la Copa Libertadores. Copa Libertadores que yo creo para este plantel, para este cuerpo técnico, pero por sobre todas las cosas para esta dirigencia, es absolutamente prioritaria. Y es el torneo en el que Boca quiere ser competitivo, candidato y poder consagrarse campeón. Entonces este mes de mayo le va a definir la fase de grupos de la Libertadores, le va a definir el torneo de apertura, si sale o no sale campeón, y le va a empezar a colorear el segundo semestre sin ningún tipo de dudas, porque si Boca sale campeón, emocionalmente va a llegar de otra manera, pero además va a llegar con otra calma, con otra tranquilidad, sabiendo que no tiene que enfocarse en la tabla anual y que va a poder jugar pura y exclusivamente la Copa Libertadores. Hablemos de los octavos de final, porque la realidad es que la actualidad de Boca dice que obviamente viene de perder un partido crucial contra el Cruzeiro, pero si hablamos del mes de abril, perdió ese partido solo, en un mes de abril recontra exigente, y llega con la posibilidad concreta de haber recuperado, o por lo menos sentir que tiene dos equipos. Hoy el equipo que jugó de Boca, tranquilamente en sus nombres, puede ser competitivo en el fútbol argentino, hoy como está, tal como está. Boca ha conseguido tener una saga central con un Pellegrino que ha demostrado estar a la altura y con un Figalco un poco menos, con un lateral como Braida que hoy volvió a hacer un partidazo y que tranquilamente se mete en la consideración del entrenador. Lo que hablamos de Braida hace poco, lo quiero repetir, Braida tiene un factor positivo. Primero porque le ofrece a Boca una alternativa más. Si no está Blanco, hoy puede estar Braida. Hace un par de meses si no estaba Blanco a Boca se le caía el dibujo, se le caía el esquema. Y además Braida tiene una particularidad a favor. Es un lateral completamente distinto a Lautaro Blanco. Malcom Braida, a jugar como pierna cambiada, al ser característicamente un futbolista distinto a Blanco, no solamente le ofrece una rotación, no solamente le ofrece tener una posibilidad de un futbolista más cuando no esté Lautaro Blanco, sino que además le da una alternativa. No es lo mismo. Braida es un jugador de características tan distintas a Lautaro Blanco que en caso de que Boca necesite otra cosa, puede optar por Malcom Braida para una alternativa a Lautaro Blanco. Yo creo que eso es algo muy importante y fundamental a la hora de armar un plantel y de conformar un esquema de 30 futbolistas para jugar Copa Libertadores, Torneo Apertura, Torneo Clausura y Copa Argentina. Tener jugadores de características distintas. Tener jugadores que peleen el puesto, parecidos, que se disputen y que se mejoren los unos a los otros. Y también tener alternativas de perfiles. Tener jugadores distintos como pueden serlo Lautaro Blanco y Malcom Braida. Pero también lo tiene del medio para adelante porque Boca empieza a recuperar al Changuito Ceballos. Como dicen los pibes, vuelve el prime del Chango Ceballos y lo dijimos en este canal. Tiene que volver jugando como segunda punta, adentro. Cuando Ceballos piensa en el área rival y se olvida de la raya, Ceballos es un jugador diferencial. Que yo creo que si Ceballos jugaría más así, lo veríamos en sus estadísticas. Hoy dio 2 asistencias. Una no valió por el offside chiquito de Milton Jiménez en el primer gol y la otra valió en el gol en el segundo de Milton Jiménez también. Yo creo que Ceballos, si se olvida de la raya izquierda y empieza a jugar un poco más adentro como segunda punta, prácticamente como una alternativa a Miguel Merentiel, que yo creo que, ahora vamos a hablar un poquito de Merentiel también, puede llegar a comerle el puesto como titular en 2 jugadores de un perfil muy distinto, pero que al fin y al cabo creo que pueden ser compatibles en este esquema de Boca. Yo creo que Ceballos puede jugar como segunda punta atrás de Vareiro y hasta se puede complementar y jugar con Aranda en este por lo menos cierre de primer semestre. Yo creo que el Changuito Ceballos es una alternativa interesante para Boca. Primero porque cuando está cerca del área interviene más en los goles, en las asistencias y en los goles convertidos. Y yo creo que Ceballos tiene que ser ese jugador que juegue más por dentro que por fuera, ese jugador que se meta entre el lateral por la derecha y el zaguero central diestro, y no tanto mano a mano por la raya izquierda contra el 4 rival. Y yo creo que Ceballos, cuando incorpore definitivamente esta faceta, deje de ser un jugador tan lejano al área rival y empieza a jugar más como un segundo delantero que como un extremo por la izquierda, Ceballos va a ser un jugador absolutamente desequilibrante, como ya lo es, pero además le va a sumar numerología, además le va a sumar estadística, que es lo que hoy Ceballos no tiene, que son goles y que son por sobre todas las cosas asistencias, que es lo que creo puede ofrecerle a este Boca. Y el otro refuerzo de jerarquía para Claudio Úbeda es claramente Alan Velasco,
Un jugador que la peleó, que tuvo un presente complicado, que le costó adaptarse, que vino de la MLS, que erró el penal contra Alianza Lima y todo lo que ustedes ya sabrán y recordarán, hinchas de Boca, aún mejor que yo, todo el paso de Alan Velasco que tanto le ha costado en Boca y tantas críticas se ha llevado. Yo creo que Velasco hoy es una alternativa para Boca al fin y al cabo, porque también, de vuelta, lo mismo, un jugador que del medio para adelante puede proponer soluciones, que es distinto a Vareiro, que es distinto a Merentiel, que es distinto a Ceballos, que se parece un poco más a Aranda, pero que de todas maneras sigue siendo competencia sana en el plantel, y hoy, indudablemente, con otro gol y de manera consecutiva en titularidades, porque hizo gol contra Defensa y porque hizo gol hoy contra Central Córdoba en Santiago del Estero, Velasco para mí va a ser una alternativa. Y ojo con que no se meta en la Copa Libertadores, porque no va a estar Vareiro, porque probablemente esté Jiménez, que ya dijo, probablemente me tenga que tocar jugando un partido de Copa Libertadores el próximo martes, pero si no es Jiménez, tranquilamente puede ser Velasco, Velasco por la derecha, Velasco por la izquierda o Velasco por dentro, combinándose con Aranda y combinándose con Merentiel. Yo creo que tranquilamente puede ser Velasco. Creo que no lo va a hacer, lamentablemente, porque creo que hoy Jiménez, por haber convertido y por tener un perfil mucho más parecido al de Vareiro, va a jugar como titular, aunque tranquilamente podrían ser o Velasco o el Changuito Ceballos. Lo concreto, alternativas. Lo que Boca empieza a tener y lo que Boca antes no tenía son alternativas. Sin ningún tipo de dudas, Boca empieza a ser un equipo con alternativas, con soluciones y con más futbolistas a disposición en el plantel. Caso Belmonte, por ejemplo, también. Un jugador que hoy está lejos de Paredes, lejos de Delgado, lejos de Ascasíbar, pero no deja de ser una alternativa y una solución. Y no me quiero ir sin hablar de los jugadores, que nos excede un poco en este análisis, el caso Miguel Merentiel. Un Miguel Merentiel que yo creo que para Boca es un referente absoluto, uno de los jugadores que más ha estado a la altura del escudo de Boca Juniors desde que él llegó a la institución. Goles en Copa Libertadores, goles a River, goles en Mundial de Clubes, liderazgo, al fin y al cabo liderazgo. Merentiel es un jugador que es líder en este plantel, puede ser un líder silencioso porque no habla tanto con los árbitros y demás, pero no deja de ser un futbolista respetado dentro del plantel y de la conformación del grupo. De todas maneras, Miguel Merentiel es uno de esos jugadores que cada 3 o 4 meses agarra este bajón anímico o futbolístico, llámenlo ustedes como quieran, pero que convierte mucho menos de lo que debería, y en un Boca que antes tenía un problema concreto, y es que no generaba situaciones. Eso creo vamos a estar todos de acuerdo que lo solucionó, porque Boca es un equipo que hoy genera muchas situaciones por partido, no contra el Cruzeiro, que no pateó el arco, pero contra Defensa y Justicia y contra Central Córdoba, los últimos 2 partidos de campeonato, Boca los ganó por goleada contra Defensa y hoy por 2-1 contra Central Córdoba, y pudo haberlos ganado por más. Y yo creo que Boca tiene que ser un equipo que todo lo que genera convierta la mayor cantidad de goles posibles, porque, a ver, el fútbol es un deporte en el que siempre todos los clubes, todos los equipos quieren convertir todo lo que generan. Eso es prácticamente imposible, el 100% de efectividad es algo muy difícil de conseguir, pero Boca tiene que ser un equipo preparado para no depender de tantas situaciones para convertir goles, porque cuando vos jugás en Brasil, cuando vos jugás por Copa Libertadores, cuando vos jugás unos cuartos de final, semifinal o final, vos no vas a tener tantas situaciones de gol. Y Boca tiene que tener media y convertir. Boca tiene que tener una chance y hacer el gol. Así se gana la Copa Libertadores. De visitante en Brasil, tener una chance de abrir el partido y hacer el gol, convertir y causar la diferencia. Básicamente lo que le pasó a Boca en ese desborde de Ceballos por la izquierda contra el Cruzeiro. Una buena jugada de contra, que si Boca hubiese tenido la jerarquía de poder convertirla, Boca lo hubiese ganado Cruzeiro de visitante. De todas maneras, estaríamos hablando de un perfeccionismo prácticamente imposible de hacer realidad, pero coincido, o por lo menos me reafirmo, en que Boca es un equipo que genera mucho más que antes, tiene muchas más situaciones de gol por partido de lo que le pasaba hacía 2 meses contra Gimnasia de la Bombonera, contra Platense en la cancha de Boca, contra San Lorenzo y contra Racing también, equipos que habían generado muy pero muy poco. Hoy Boca genera mucho, tiene que tratar de convertir más, como fue contra Defensa y Justicia, un equipo que generó un montón y que convirtió un montón. Los partidos en los que Boca genera un montón los tiene que golear, como le pasó contra Defensa y Justicia. Pero quiero hablar del campeonato argentino antes de cerrar este video y de cerrar esta especie de análisis, monólogo sobre lo que respecta al futuro cercano de Boca y cómo puede beneficiarle a la historia ser campeón del campeonato. A ver, hay una obviedad, y es que los 30 equipos del fútbol argentino juegan por ser campeones. Y a todo el mundo le mejora las situaciones en la vida y en el fútbol, que le vaya bien a que le vaya mal. Y que salir campeón es que te vaya bien. Y si vos salís campeón, por ende a vos te va bien, la emocionalidad del plantel es absolutamente distinta. Y eso lo sabemos todos. Ahora, particularmente, y corriendo las obviedades de lado, de que obviamente lo mejor que te puede pasar es salir campeón, yo creo que Boca tiene esta particularidad diferente que no tienen varios de los clubes que van a jugar octavo de final, y es que es un candidato, o por lo menos un aspirante a ganar la Copa Libertadores. Y
jugar la Copa Libertadores sin la preocupación de jugar el campeonato clausura para poder clasificar a la Copa del año que viene, para Boca va a ser una tranquilidad concreta. Entonces esa para mí es la diferencia de Boca comparado con Independiente, comparado con San Lorenzo, comparado con Racing y hasta comparado con River, que juega la Sudamericana y no le representa la misma exigencia que lo que le significa a Boca la Copa Libertadores de América. Pero Boca hoy, en este momento y a esta hora, hay que esperar igual porque Racing juega con Huracán y eso puede cambiar la tabla, porque también juega Sarmiento, porque también, por ejemplo, juega Tigre, eso todo puede cambiar la situación. Hoy Barracas es el que está octavo y estaría, en principio, jugando contra Estudiantes, que es el primero de la otra zona, y Boca estaría jugando contra Huracán, que es el séptimo. Es decir, Boca jugaría octavos de final en condición de local, cuartos de final en condición de local y una hipotética semifinal en caso de que sea contra Estudiantes o Independiente Rivadavia de Mendoza. Boca la jugaría también en condición de local. Es decir, la jugaría de visitante. El resto sería todas en condición de local. Eso es lo que te da ser segundo. Boca jugaría, a excepción de lo que pase con Independiente Rivadavia, que es el que está en su misma zona, y a excepción de lo que pase con Estudiantes, que está en la otra zona, es decir, no nos molesta, el único equipo que puede generarle una pérdida de localía a Boca del lado de su zona es Independiente Rivadavia de Mendoza, y ahí tendría que jugar en Mendoza. Corriendo eso, Boca juega todo de local. Y jugar todo de local a Boca le tiene que significar ser el mayor candidato en prácticamente todos los partidos. Yo creo que Boca, repito, es uno de los máximos candidatos que tiene la Apertura, es uno de los máximos candidatos que tiene la Copa Libertadores, y es el equipo que, si juega como viene jugando, que si puede demostrar el fútbol al 100% de sus capacidades, hoy por hoy es el que mejor juega en el fútbol argentino. Porque la verdad es que Boca demostró que cuando juega bien, juega mejor que todo el resto cuando juega bien. Es el mejor de los que juegan bien en comparación al resto de los 29 equipos del fútbol argentino. Yo creo que Boca concretamente, si logra jugar bien, como puede jugar al fútbol y como ha demostrado que tiene realmente capacidad para hacerlo, Boca es el máximo candidato. Y sabiendo que consiguió salir segundo, que ganó su partido contra Central Córdoba, pero que Estudiantes termina ganando su partido contra Platense y lo obliga a Boca a ser segundo de su zona, de todas maneras jugar prácticamente todo de local para Boca, realmente créanme, va a ser absolutamente importante. Primero porque no va a tener que viajar, le queda viajar todavía a Barcelona, a Guayaquil, a Ecuador para jugar el último partido de los 3 de visitante en fase de grupo, después va a quedarle todo de local y Boca va a completar su mes de mayo, lo que le significa el cierre del primer semestre jugando todo de local. Ya pasó el Rubicón de hacerlo todo de visitante y a Boca otra vez, ahora le toca todo de local, con la obligación y la jerarquía que le significa a Boca jugar en la cancha de Boca. Digo obligación porque la exigencia es aún mayor, porque la gente de Boca, la cancha de Boca pide ganar siempre, y la jerarquía también, porque va a tener a sus jugadores titulares y porque la cancha de Boca le impone a todos los rivales. Entonces Boca tiene la obligación por un lado de ganar en la Bombonera, pero también la posibilidad de hacerlo como local, teniendo a su favor un terreno de juego que lo conoce mucho y que realmente impone para jugar y para ser candidato en la Copa Libertadores, donde va a tener que jugar contra la Católica en la última fecha y contra el Cruzeiro en la anteúltima, pero también para el campeonato local. Campeonato local que, repito, para mí este año vale doble. Si Boca gana el campeonato local, la Copa Libertadores la va a jugar más suelto de cuerpo y eso lo va a hacer más candidato a quedarse con el objetivo máximo, que es la Copa Libertadores del año 2026. Pero sin más preámbulos, a Boca en este mes de mayo, porque hoy es 2, 1:07 de la mañana, hoy es 3, realmente le va a definir el año. Este es el mes más importante para Boca. El mes de mayo le va a definir sus posiciones en la fase de grupos, le va a definir si eso no es campeón de la Apertura, que es uno de los objetivos que tiene Boca para este primer semestre, y también le va a definir el segundo semestre, porque si Boca gana la segunda que dijimos, en la Apertura del año 2026, Boca va a clasificar a la Copa Libertadores del año 2027 y va a jugar más suelto de cuerpo, sin importarle la clausura y sin pensar en la tabla anual, octavos, cuartos, semifinal de Copa Libertadores de América en caso de que llegue, y también una hipotética final, sin estar con carga de calendario y sin estar estresado por una tabla anual que a Boca le ha complicado la vida en los últimos años del fútbol argentino. Señores, arranca lo que nos gusta, arranca lo más importante, que es el cierre del primer semestre, que son los octavos del campeonato y la definición de la fase de grupos. Tanto de Copa Libertadores, estaremos el martes para Boca Barcelona de Guayaquil al término del partido como siempre, y también de la Copa Sudamericana, que acompañamos a River, que juega contra Carabobo el día jueves
y ahí vamos a estar también en condición de visitante, lo hacen Venezuela. Así que señores, muchas gracias por ver y por acompañar. Nos reencontramos mañana, que antes de lo que decimos, juega River y lo va a hacer a las 6:30, lo tengo acá contra Atlético Tucumán, así que ahí vamos a estar. Señores, se acaba el primer semestre, se empieza lo más lindo para darle lugar a lo que más nos gusta a todos, que es la Copa del Mundo. Y ahí vamos a estar con prácticamente todos los partidos para hacer los análisis, los comentarios, absolutamente todo lo que hacemos siempre. Así que muchas gracias y nos vemos en próximos videos. Ganó Boca, se metió en octavo de final como segundo.